Hola, mi nombre es Álvaro, soy de Colombia y tengo 33 años. He venido aquí hoy para compartir con ustedes una historia que mi madre vivió en mi ciudad natal, Bogotá. Hace muchos años atrás, cuando mi madre se encontraba en su tercer mes de embarazo, comenzó a presentar síntomas que la hicieron sentir muy mal. No podía comer nada, ni beber agua, también le aparecieron manchas en todo su cuerpo. Sus fuerzas disminuyeron significativamente y, a pesar de consultar con varios médicos, los resultados de sus exámenes siempre indicaban que no había nada malo con ella. La situación empeoró con el tiempo y mi madre se encontró tan débil que tuvo que mudarse a la casa de mi abuela, quien se encargó de su cuidado mientras ella permanecía postrada en cama. Los medicamentos recetados por los especialistas no lograban aliviar su dolor. Un día, mi abuela se encontraba en la calle barriendo la entrada de su casa, cuando un conocido de la familia pasó por allí y comenzó a hablar con ella. Durante su conversación, preguntó sobre cómo estaba la salud de mi madre y al enterarse de su delicada situación, le recomendó una curandera que conocía y que supuestamente era muy efectiva en este tipo de casos. Mi abuelita agradeció el consejo y decidieron ir a ver a la curandera al día siguiente. La casa de la curandera se encontraba en una zona boscosa, rodeada de árboles que le daban un aspecto sombrío. Para hacerlo más espeluznante, había huesos y animales colgados de las ramas de los árboles que los rodeaban. A pesar de su apariencia, decidieron continuar hacia la casa de la curandera, la cual resultó ser muy modesta en comparación con su entorno. Cuando mi madre y mi abuela llegaron a la casa de la curandera, se encontraron con una larga fila de personas esperando ser atendidas. Después de un rato, la señora salió y les permitió pasar a un cuarto con un altar lleno de imágenes religiosas y una estatua de la Santa Muerte en el centro. La curandera les pidió que se quedaran mirándole a los ojos mientras realizaba un ritual con un huevo. Este se reventó y la curandera comentó sobre la fuerza del mal que estaba afectando a mi madre. Sin embargo, la curandera les aseguró que iba a curar a mi madre y se puso de rodillas frente al altar. Allí, empezó a rezar en voz baja en un idioma incomprensible. Al terminar, comenzó a hacer una oración con las manos levantadas y en voz alta, mientras mi madre observaba sin entender lo que estaba sucediendo. Después de rezar, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Sin embargo, la paz momentánea fue interrumpida por una voz gutural y siniestra que emanaba de la curandera. Esta voz identificó a mi madre como Sandra, así se llamaba mi madre, y comenzó a describir detalles sobre su vida y su hogar, incluso cosas que nadie más sabía. La voz mencionó quiénes eran su esposo, sus suegros y sus padres, y detalló su dirección, su casa, la calle, la colonia y el número. Además, la voz mencionó el bebé que mi madre llevaba en su vientre, afirmando que era un niño. Incrédula pero asustada, mi madre respondió a la voz que hablaba a través de la curandera, confirmando la verdad de lo que se le había dicho. Entonces, dijo directamente a mi madre, a ti te están haciendo brujería y tú sabes muy bien quién es. Aunque mi madre negó saber nada sobre el asunto, la voz insistió en que ella conocía a la persona que estaba detrás de todo esto. Para ayudar a mi madre a recordar, la voz comenzó a dar detalles sobre la persona que le estaba haciendo brujería. Poco a poco, mi madre empezó a recordar quién era y respondió afirmativamente a la pregunta. Fue entonces cuando la voz reveló la identidad de la persona que estaba detrás de la brujería, una exnovia celosa de mi padre. La voz explicó que la mujer estaba enojada por el matrimonio de mi padre con mi madre y que por eso le había mandado hacer el trabajo para que muriera. Las manchas en el cuerpo de mi madre eran las marcas de la bruja y eran una señal de que el trabajo estaba hecho, pero la voz aseguró a mi madre que ella la curaría. Después, la misteriosa mujer tomó una libreta y un lápiz con mucho entusiasmo y sin levantar la cabeza ni mirar al frente, comenzó a escribir algo en ella. A pesar de que parecía muy concentrada en su tarea, sus movimientos eran suaves y naturales. Después de terminar de escribir,
arrancó la hoja y se la entregó a su ayudante. Con una voz profunda y tenebrosa, le ordenó que consiguiera todos los ingredientes que aparecían en la lista. El hombre salió rápidamente y regresó en menos de media hora con todo lo que se había solicitado. La mujer entonces empezó a mezclar los ingredientes en una olla grande, removiendo mientras cantaba una extraña canción que mi madre nunca había oído antes. Cuando la mezcla finalmente se enfrió, la mujer la vertió en un frasco y le dijo a mi madre que se bañara con ella antes de dormir todas las noches. Además, la mujer le dijo a mi madre siguiera visitándola para poder seguir curándola. Siguiendo las instrucciones de la mujer, mi madre se bañó con el líquido todas las noches antes de dormir y poco a poco comenzó a sentirse mejor. Empezó a recuperar su apetito y las marcas en su cuerpo comenzaron a desaparecer. La curación fue lenta pero constante, y gracias a los cuidados y la atención de la misteriosa mujer, mi madre finalmente volvió a estar sana. Tiempo después de aquel extraño episodio en el que mi madre se enteró de que una exnovia de mi padre le había hecho brujería, recibimos una noticia aún más inesperada. Margarita, la exnovia en cuestión, había fallecido. No sabíamos mucho sobre ella, solo que había estado enamorada de mi padre y que no había tomado bien el hecho de que él se casara con mi madre. La noticia llegó a nosotros a través de unos conocidos que se habían enterado de la triste noticia. Según ellos, Margarita había dejado de comer y su cuerpo se había cubierto de manchas oscuras que nadie podía explicar. No sabíamos si esto tenía algo que ver con el trabajo de brujería que supuestamente nos había hecho, pero lo cierto es que la noticia nos dejó con una sensación extraña. Mi madre había sentido la presencia de la exnovia de mi padre en más de una ocasión, sobre todo después de que la voz le dijera que ella era la responsable de su malestar. Ahora que la exnovia de mi padre había fallecido, mi madre se preguntaba si su muerte estaba relacionada con aquella extraña experiencia que habíamos vivido tiempo atrás. A pesar de todo, nos consolaba saber que mi madre había logrado superar aquella crisis y que estaba recuperándose poco a poco. Las manchas que cubrían su cuerpo habían desaparecido y su ánimo era mucho mejor que antes. Tal vez, después de todo, aquel episodio había sido una especie de prueba que debíamos superar juntos como familia. Desde que tengo memoria, siempre he creído en el karma, la idea de que todo lo que hacemos en la vida tiene una consecuencia, buena o mala, siempre ha resonado en mí de manera profunda. Cuando mi madre me contó sobre la muerte de la exnovia de mi padre, Margarita, no pude evitar pensar que finalmente el karma había hecho su trabajo. Margarita siempre había sido una persona malvada desde que mi padre decidió romper con ella para estar con mi madre. Ella había tratado de hacerles la vida imposible. Saboteaba su relación en cada oportunidad que tenía y nunca perdía la oportunidad de hablar mal de mi madre detrás de su espalda. Incluso después de que mi padre y mi madre se casaron, Margarita seguía intentando interferir en sus vidas. Aunque todavía me queda mucho por aprender sobre la vida y sus misterios, aunque nunca me alegraría por la muerte de alguien, no puedo evitar sentir cierta satisfacción al pensar que Margarita finalmente pagó por el mal que le hizo a mi madre. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Señor Oscuro, para Relatos de Terror.